foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Recording is on. Pues estamos en el Faradio abriendo la ventana de la energía del cambio, que es la sección que hacemos todas las semanas de la mano de Solabria, que es la cooperativa comercializadora de energía renovable que tenemos en Cantabria. Y siempre hacemos, bueno, prácticamente siempre hacemos llamadas que tienen todo que ver con el medio ambiente o con el cambio climático. Y la persona a la que tenemos hoy de invitada, pues siempre que la hemos llamado ha sido precisamente por eso. Es Alejandro Ahumada, pero hoy es para ver su faceta como contador de cuentos. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, gracias. Ahora, como decías, justo ahora estoy acabando uno de los cuentos, el último, así que bastante entretenido. Desde luego que esto nunca puede dar para aburrirse, porque si tú tienes la intención de, no sé si de aprovechar todos los momentos de inspiración que tengas, pues claro, en cuanto que te viene uno, me imagino que empezarás a apuntar y luego ya desarrollar, ¿no? Eso es. Yo tengo dos maneras de hacer esto. Una, la que acabas de decir. Hay momentos que se me ocurre una idea y tengo que apuntarlo. Tengo que coger un trozo de papel. Si tengo el teléfono, lo pongo ahí, también lo apunto en el teléfono, como sea, vamos. Y justo ahora, el cuento que estoy escribiendo ahora fue uno de esos. Nació de repente y dije, ostras, esto lo tengo que escribir. Y en ello estoy. Pero hay otros que nacen, se me ocurre la idea, y es como que no me sale el apuntar, ni escribir, ni nada, y es como que se queda ahí en el fondo de mi mente a fuego lento, ¿sabes? Cociéndose ahí poco a poco, y de repente hace ¡boom! Vale, ya estoy. Y pueden pasar semanas, y me pongo, y eso lo suelo escribir de un solo tirón. Bueno, yo creo que eso significa que eres una persona como muy reflexiva, ¿no? Porque yo creo que sería muy habitual de he tenido la idea, no me la he apuntado y ya no ha vuelto a mí, ¿no? Y entonces me he quedado sin ello y es como que una historia perdida, ¿no? Ya, sí. Bueno, te cuento una cosa. Yo estos que dejo ahí rumiando por detrás, se podría decir. Hace años atrás, el primer cuento que escribí, que lo escribí, no sé, que hace 15 años, 10 años, una cosa así, que fue uno, lo escribí basándose en los cuentos que contaban mis hijos cuando se iban a la cama. Entonces, lo escribí, lo dejé allí, lo escribí en inglés, porque literalmente es mi idioma principal, y a ellos se los contaba en inglés. Y lo escribí en inglés y se quedó ahí en internet, en una esquina, perdido por más de 10 años. Y el año pasado dije, ostras, pues este no está mal, ¿sabes? Y lo traduje al español y también lo he puesto ahí en mi página web y lo saqué en libro de papel también. Bueno, porque hiciste como un compendio de todos los que tenías hechos, reunirlos en una sola publicación, ¿no? Eso es. Pero el de mis hijos, es aparte. Es un libro independiente pensado para niños entre 8 y 14 años. Se llama Hermano Dragón, recomendado leer después del atardecer. Y aparte de ese, tengo lo que dices tú, el compendio de los cuentos cortos que han ido naciendo poco a poco, de diferentes maneras. Muchos de ellos están basados al 95% en alguna situación personal mía, a algunos que son totalmente inventados y que, bueno, las musas un día se pusieron ahí a susurrarme al oído y nació el cuento, ¿sabes? Y hay de todo. En todos ellos, inclusive los que están basados en experiencias totalmente reales, hay un toque de realismo mágico, ¿vale? No sé si sabes, yo nací en Chile, pero me crié en Inglaterra. Y yo la verdad es que ahora lo describo, lo que yo escribo, como realismo mágico moderno. Pero cuando yo escribí, inclusive cuando acabé el libro este de la recompilación,
yo no sabía que existía el realismo mágico, ¿sabes? Fue mi hijo que estudió esto en la universidad y me dijo, pero si lo tuyo es tal, el realismo mágico. Y lo empecé a mirar. Vale, yo he leído Isabel Allende de cuando era pequeño, vamos, me encanta esa escritora. Y sospecho de que sin querer me ha quedado algo de eso, ¿sabes? Y porque me salió natural. Por otro lado, los escritores que yo leo en inglés, que suelen ser fantasía o ciencia ficción, hay uno que es conocido que se llama Terry Pratchett, eh, y él, para mí, tiene un toque también de esto. Él es principalmente fantasía, ¿vale? Es al revés, es como fantasía realista, más que realismo mágico. Porque escribe fantasía, pero escribe una crítica política muy dura al sistema, ¿sabes? O sea, él utiliza la fantasía para criticar la sociedad inglesa. Y les mete caña, vamos, o sea, y está muy bien, y se ríe del tema mucho. Entonces, esa combinación de todo al final me ha salido en algunos de los cuentos que yo también escribo. Pero ¿tuviste algún día o un libro en concreto que fuese lo que te empujase definitivamente a decir, quiero escribir cuentos? Y luego ya, bueno, en el futuro ya veré, pues si hago un compendio, si los cuentos son 2, 12 o Bueno, 54. fue realmente una amiga, Dolores Poliz, de Equo, de Verdes Equo. No recuerdo en qué campaña política estábamos ya, pero recuerdo que estábamos conduciendo hacia Reynosa, creo. Y claro, te aburres en el viaje, ¿no? Y le conté algunas de estas cosas. Y fue ella que me dijo, tío, pero esto, tú tienes tantas historias en tu cabeza, pues tienes que ponerlas en papel. Y yo, bueno, no sé si a alguien le interesa, lo típico que yo creo que le pasa a la mayoría de los escritores cuando empiezan. Eh, y eso me empezó a dar vuelta. Y lo comenté a otras personas y todos me decían lo mismo. Así que probé a escribir unas primeras cosas. Yo soy autopublicado, en principio publico en mi página web. Traté de buscar alguna editorial, pero fue imposible. No encontré absolutamente ninguna que estuviera interesada en autores tan nuevos como era yo. Las editoriales actuales, tú tienes que tener un recorrido ya, y un recorrido importante, y ya casi ser bastante conocido antes que te tomen en serio. Entonces, mira, yo soy informático, por lo cual, mira, me planto mi propia página web, hago todo el SEO de Google y todo lo que tú quieras, y lo hago yo todo, ¿sabes? Y fue lo que hice. Hice un curso de escritura que me regaló mi hermana cuando supo que quería escribir. Y también he hecho dos, uno por un escritor inglés que se llama Neil Gaiman y otro de Isabel Allende. Y me han servido mucho. Yo toda mi vida he leído, pero he leído muchísimo. Y creo que ha sido principalmente el leer tanto, porque mi abuela me enseñó a leer a los 4 años. A los 5 leí mi primera novela de ciencia ficción, que era de mi padre, y no he parado. Entonces, claro, cuando lees tanto tienes una base, sabes la narrativa, sabes los tiempos, y es lo que he utilizado sin pensarlo mucho cuando cuento mis historias. Y hay gente que le gustan. Bueno, dices que pensabas que era algo que quizá no interesaría a nadie y de repente una compañera tuya como Dolores Poli te convence de que, hombre, ya que lo tienes revoloteando tantas historias distintas, que lo mejor es plasmarlo. Esto Sí. ha ido en cascada. ¿Ahora eres tú quien aconseja a otras personas que plasmen todas las historias que se les ocurren? Si veo que hay alguien que tiene eso, sí, sí. Para mí ha sido una revelación, ha sido una experiencia muy, muy positiva. El escribir las cosas que por tanto tiempo estuvieron en mi cabeza, estuvo muy bien. Sobre todo, en mi caso, y esto ya es más personal mío, yo de pequeño salí de Chile cuando tenía 10 años con mi madre. Mi madre y mis padres eran activistas políticos
y salí con mi madre escapando de la dictadura de Pinochet, ¿sabes? Ellos estuvieron detenidos, torturados, etcétera, etcétera, y cuando la cosa fue a peor después, mi madre un día dijo, pues mira chicos, mañana coger un libro y un juguete y nos vamos de aquí. Y salimos, vamos, lo teníamos puesto literalmente de casa, lo abandonamos todo y acabamos en Argentina. Y de ahí ha habido momentos de esa época, de la época cuando mis padres estuvieron detenidos, después llegar a Gran Bretaña, todas experiencias de que un niño refugiado político, pero con la visión de un niño pequeño, tiene. Muchos de estos cuentos están metidos allí. Y para mí fue una especie de sanación, ¿sabes? El compartirlo, ¿sabes? Que escribirlo y que la gente sepa, no son cosas, vamos, terribles ni nada de eso, son la visión de un niño pequeño, pero lo que a mí me gustó y claro, que mucha gente le gusta también, es que rara vez se sabe las experiencias de los niños en situaciones dramáticas como esto, ¿sabes? Y ahora yo, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Gaza, yo pienso, ¿sabes? ¿Cómo será lo que están viviendo ellos? ¿Vale? Porque todos sabemos el punto de vista de los adultos, pero ¿y los niños qué? ¿Sabes? Siempre hay que preguntar. Sí. Sobre todo, si sabes que está en una situación difícil y no expresa nada, yo creo que ese es el momento en que preguntemos y que nos expliquen desde su punto de vista, que seguro que no es igual que el nuestro. Sí, eso seguro. Seguro. Te quiero preguntar por la experiencia diferente a la tuya. Alguien que sí crea que tiene que plasmar lo que piensa, pero todavía no ha empezado. ¿Qué consejo le darías tú a quien quiere empezar porque cree que tiene la habilidad de escribir cuentos, por ejemplo, novelas o lo que sea, pero no sabe muy bien cómo arrancar? Vale. Actualmente, a día de hoy, es mucho más fácil de lo que era hace un año. ¿Vale? ¿Y por qué? Porque existe la inteligencia artificial. ¿Vale? Hay gente que no le gusta nada porque escriben cosas y que parece que están bien. La inteligencia artificial, ¿sabes? Que parece que escribe cosas que tienen buena pinta, tienen buen aspecto. Pero lo que yo he visto, pues yo las utilizo, soy informático, las utilizo para programar, las utilizo para diferentes cosas, ¿sabes? Para escribir también, son los que me revisan toda la gramática, las faltas de ortografía y todas otras cosas. Pero lo que sí me he dado cuenta, y estoy hablando inclusive de las más modernas que salieron la semana pasada, del punto de vista creativo no son buenas. No son buenas. O sea, en la vida se le ocurriría a alguna de ellas escribir las cosas que yo escribo. ¿Vale? No, es que no se les ocurre. Son literalmente tienen su base de datos, sus conocimientos de lo que existe ya, y lo único que hacen es un poco mezclar lo que ya existe y sacan cosas nuevas basado en lo que ya existe. ¿Vale? Es verdad que esa es una manera de escribir inclusive para las personas, pero si tú sabes de alguien que tiene historias, que tiene experiencias y que quiere plasmarlas, una IA nunca jamás va a escribir esa experiencia. Es imposible, no pueden, no están hechas para eso. Entonces, yo diría que se ponga a escribir y si le cuesta escribir, actualmente, si tú, por ejemplo, tienes una cuenta de Gmail o vas a tu Google Drive, documento nuevo, tiene una herramienta que dictas por voz. ¿Vale? Entonces tú te pones a dictar, te pones a soltar ideas y después las ordenas un poco y si te cuesta, le dices a la IA que la ordene por ti. Le dices, no me cambies nada, pero ordénala, ¿sabes? Revisa los errores, ponlo bien estructurado, pero no me cambie las cosas. Y lo hacen. Entonces, se podría decir que para empezar, lo importante es el lado creativo, que a la larga es lo más difícil, ¿vale? Después está el lado ya del control del idioma, las formas, ¿sabes? El que vaya bien, que fluya, que rime, que guste, que encaje una parte con la otra. Ahí ya, yo por ejemplo, en mi caso,
no tuve ese problema porque como había leído tanto, me salía solo toda esa parte, ¿vale? Pero si tú ves que te estás leyendo y a ti personal como autor no te gusta, puedes tirar de la IA, porque al final la IA del lado técnico son buenos, ¿sabes? O sea, el idioma español tiene formas, tiene reglas y son las que son. ¿Vale? Tú no te inventas una regla gramática nueva ni una forma nueva, ¿sabes? Son las que son. Por lo cual le puedes decir, mira, pónmelo para que quede bien en español, ¿sabes? Yo, por ejemplo, algunas veces que me lío, le digo y le tengo que decir cosas, asegúrate que sea español de España, ibérico, porque si no se le va la olla y te pone en español sudamericano y muchas veces no me entero de lo propio que yo he escrito, ¿sabes? Entonces, son esos pequeños detalles que hay que tener cuidado, pero para un creador nuevo, para un escritor nuevo, es más fácil de lo que era hace poco, porque todo el proceso técnico, podríamos decir, tienes herramientas que te ayudan muchísimo en hacer eso y tú te dedicas solo a crear. Por lo tanto, al final, no solamente la creatividad, sino también las ganas, ¿no? Eso es quizá lo más difícil, sobre todo, de sostener en el tiempo, ¿no? Sí. Leí hace poco, fue en el curso de escritura de Isabel Allende, que una editora le dijo a ella, bueno, Isabel, con los primeros libros, La Casa de los Espíritus y todas estas, las primeras historias de Isabel Allende, como la mayoría de los escritores, se basan en experiencias propias. Y yo me incluyo en ese lote, ¿vale? Se basan en experiencias propias. Pero claro, una vez que las escribes, ¿qué pasa con el próximo libro? ¿Qué pasa con el próximo cuento? ¿De dónde sale ese, sabes? Y ahí es cuando se nota el escritor que echa esa imaginación, ¿sabes? Porque cuando a ti te gusta esto y te salen las cosas, da igual que la experiencia sea tuya o no sea tuya, ¿sabes? Te inventas una historia y ¡buah! Y sale sola. Es que es increíble. Cuando empiezas a escribir, a mí me ha ocurrido ya varias veces un personaje que tengo en uno de los relatos, yo lo tengo estructurado, voy por aquí, por aquí, por allá, y de repente me dicen, mira, tío, no, yo ese no soy, yo voy a hacer esto otro. Y es como, obviamente no escuchas ninguna voz diciendo eso, pero es como que la creatividad te está diciendo, no, eso no está bien, vamos por aquí, ¿vale? Y yo le hago caso. O sea, yo lógicamente dejo mi plan original y dejo que el lado creativo que salga solo y empieza. Y hay veces que hay personajes que no son nada como lo que yo había pensado originalmente, porque han tomado su propio camino. Y eso es importante, es dejar alas libres a la creatividad, ¿sabes? Que bueno, que los personajes pueden tener una personalidad que se manifiesta de una determinada manera, pero de repente al día siguiente, pues se le ocurre que puede tener una personalidad un poco distinta, ¿no? Que se manifieste de otra manera diferente. Sí. Hay que decir que lo que tú autoeditas está recogido en ahumada.es, esa es la página web. Recordemos que Ahumada lleva una H intercalada entre la I y la U, porque alguien se despista. Y el compendio donde tienes un montón de relatos escritos se llama Entre sueños y realidades, relatos de magia cotidiana, que en la misma web se puede adquirir, ¿no? Sí. Y también está todo el lado de los podcasts, ¿sabes? Que eso nació bastante después. ¿Tú conoces a Radio Orgallo? Sí. ¿Te suena? Bueno, fueron ellos que a través de un amigo me dijeron, mira, estamos buscando gente que quiera participar, no sé qué. Yo, bueno, tengo todas estas cosas que he escrito. Lo único que tengo que hacer es montarme delante de un micrófono, leerlo y ya está. Pero, ¿qué me ocurrió? Que el hacer eso no es suficiente, ¿sabes? En el sentido de, en un momento recuerdo, por ejemplo, un sueño, uno de los primeros se llama Cielos del Pasado. Un sueño, ¿sale? Que tuve yo realmente cuando era muy pequeño. Iba volando un avión en una guerra. El avión lo derriban otros aviones, cae quemándose y yo muero quemado cayendo, ¿vale? Ese era un sueño que tuve, estos repetitivos que a veces pasan, y por eso se me quedó grabado, ¿vale? Y eso es el principio de todo un relato que al final acaba y se acaba cerrando, sanándose la situación, se podría decir. Pero descubrí, y estas son cosas fricadas mías de informático y de cuentacuentos, que en el relato
estoy pilotando un avión de la Segunda Guerra Mundial, y cuando hice el podcast, se me ocurrió, no sé si buena idea o mala idea, pero me dio mucho trabajo y yo sé que nadie se va a dar cuenta de que cuando tú escuchas el sonido de un avión, busqué el sonido real, cómo sonaba ese avión en esa época, ¿sabes? En un momento sale una moto y la moto, busqué el sonido literalmente del modelo de moto de esa época que se trata. Entonces, hago cosas como esa que a la larga son entretenidas, pero dan trabajo y al final, bueno, es un tipo de creatividad diferente. No es igual que escribir, pero es muy entretenido. Desde luego que es diferente porque una cosa es, bueno, seguramente de los mayores placeres es que cuando tú estás acostumbrado a leer libros y ya consigues construirte, evidentemente gracias al autor o autora del libro, construirte todo lo que está pasando, eso es fascinante. Pero el hacerlo en audio y también recrear lo que se te puede ocurrir cuando lo lees, yo creo que también es un trabajo que merece la pena subrayar, efectivamente por el tiempo que tienes que emplear en ello, Sí. y porque también es la manera de, bueno, a lo mejor a ti te gusta más siempre o a veces, en vez de imaginártelo leyendo, imaginártelo escuchándolo, ¿no? Que es otra manera diferente de acercarte a una historia, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y la experiencia de quien te lee y te escucha, ¿cómo son las críticas? Sí, ahí la verdad es que me llevé una sorpresa. Está muy claro que los dos mundos están muy, muy separados. Muy separados, ¿vale? Porque yo tengo gente que le gusta leerme y encanta, y lo leo en el teléfono, ha comprado el libro, lo lee en papel, y excepto alguno que otro, no escuchan el podcast. ¿Sabes? No les interesa, ¿sabes? Y después están los otros que me han conocido por el podcast y les gusta, me ponen comentarios y eso, y cuando saben que esto está por escrito, se sorprenden porque no tenían ni idea que también esto estaba por escrito y no les va, ¿sabes? Echan de menos los efectos especiales, que yo que sé, en algún momento en una historia quiero recordar que mencioné The Wall, la pared de Pink Floyd, y claro, cuando estoy hablando pongo la musiquilla detrás y todas esas cosillas las echan de menos, ¿sabes? Entonces, no, o eres de podcast o eres de lectura, pero rara vez se mezclan las dos cosas. Yo aún así invitaría a hacer el experimento. Ya sea Pues primero sí, leyendo y después escuchando, o viceversa, pues sí. para bueno, porque a lo mejor así descubres que a lo mejor hay relatos que te van más en lectura y a lo mejor hay otros que te van más en escucha, ¿no? Sí, 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 sí. Es verdad. Todavía no te he preguntado por la temática de los cuentos. ¿Tienes algún hilo, no sé si decir hilo conductor, pero alguna temática por la que tires muy habitualmente o sueles saltar mucho de unas a otras? No, hay temática, hay temática. Como te decía antes, el realismo mágico lo marca todo, ¿vale? Pero creo que hay dos áreas específicas, o no muy específicas, pero principales, digamos. Unas son historias, relatos basados en hechos reales, ¿vale? Y los otros son ficticios, y la mayor parte de los ficticios se acercan a la ciencia ficción, ¿vale? La ciencia ficción que yo escribo no es de grande futuro, naves espaciales y cosas por el estilo. Es una ciencia ficción muy cercana, como podría ser el mundo en 10 años. ¿Vale? Entonces, porque a mí me gusta que la gente se sienta identificada con el personaje, y tú no te vas a sentir identificado con un personaje que viaja más rápido que la luz, ¿sabes? Entonces, es lo que hago, y a pesar de que es ciencia ficción, trato de dejar un poco de realismo mágico también dentro de la ciencia ficción, ¿vale? Yo no planifico estas cosas, las historias salen solas, ¿eh? Entonces, las últimas
que he escrito se han acercado a la ciencia ficción, pero trato siempre de dejar algún cuento, alguna experiencia de la realidad para meter entre medios, para escribir también, más para la gente que le gustan más esas cosas. Porque me han dicho, la gente que le gustan mis historias de cuando yo era pequeño y cosas de esto, de repente leen una de ficticia, de ciencia ficción, ay, no les va tanto. Pero por otro lado, hay gente que sí aprecia la ciencia ficción solo y le gusta. Yo, hay una ciencia ficción donde sale Solabria, ¿sabes? Así que para mí Solabria tenía que ser ciencia ficción, ¿sabes? O sea, porque claro, tú dices, cuando veo todo lo que hemos, porque yo soy parte de Solabria, todo lo que hemos logrado, es que parece ciencia ficción, la verdad. O sea que bueno, también, digamos, el lado climático tiene un peso en lo que escribes, lo cual es normal, porque al final tu trayectoria también es lógico que de alguna manera se plasme, ¿no? Sí. En general, dejo caer cosas de ecología, valores de la ecología o, por ejemplo, en el caso de la historia de ciencia ficción, mencionar directamente a Solabria por nombre, y si pulsas en el vínculo te lleva a la página web de Solabria, ¿sabes? O sea, tal cual. Es una historia ficticia, ¿vale? Pero la menciono. Yo, por ejemplo, que también me interesa la política y estoy en Verde Seco, ecologista también, yo soy de esa gente extraña que cree que hablar de política fuera del entorno político es importante, ¿vale? Yo soy más... ¿Cómo era? Sócrates creo que fue el que dijo, si no te involucras en la política, dejarás que te gobiernen las peores personas, ¿vale? Y yo creo eso. Por lo cual, en muchas de mis historias también hablo directamente de política, y lo digo claramente, ¿sabes? Pero parte de la historia no suele ser el hilo principal, ¿vale? Entonces, lo menciono y no me corto, o sea, lo menciono, si tengo que decir Verde Seco, digo Verde Seco y lo que tal cual. Y si que les gusta y no les gusta, pues mira, esto es realismo mágico, ¿sabes? Oye, y como activista, estamos hablando de tu faceta literaria, pero como activista climático, ¿cómo lo ves? Hay veces que es desesperante, ¿vale? Veo que siempre desde el punto de vista de los que nos gobiernan hay alguna razón para no hacer nada, ¿vale? Pero por otro lado, también veo a la sociedad civil que cada vez está despertando más, ¿vale? Gente más joven. Yo sé que la pandemia dio un gran golpe a esto, pero la gente sigue organizándose, los jóvenes siguen existiendo, los Extinction Rebellion, los Friday for Future y gente así. Que eso va cambiando, se van adaptando a las situaciones actuales, se van adaptando a la situación política donde de repente ven que les acosan legalmente, pero lo siguen haciendo. ¿Y por qué? Porque hay toda una generación que ve que si alguien no hace nada, pues va a ser demasiado tarde. Y es nuestra generación, los que ahora estamos vivos, somos los últimos que realmente vamos a poder hacer algo. Si los que estamos vivos ahora no hacemos nada, las generaciones futuras ya van a heredar un planeta ya muy mal, ¿sabes? Entonces, mi esperanza y lo que yo veo es que cada vez hay más gente que habla de esto y ya la reacción, porque la reacción de hace 10 años, por ejemplo, cuando estábamos en la calle hablando de cambio climático y todo esto, era de la gente, va, ya, vengan aquí, se abraza árboles, hippie, qué cosas por el estilo, ¿sabes? Y te quedaba, pero si estamos hablando del futuro de tus hijos, de tus nietos, ¿sabes? Pero nada lo veían. Ahora tú vas por la calle y lo dices y ya no te contestan, por lo menos de mala manera. Te miran, te dicen, bueno, vale, sí, hay que hacer algo, pero ¿qué? Y la actitud, en ese caso, yo veo por lo menos que ha cambiado. Y hay cosas en la tele, por ejemplo, como el programa este de Hope, que está muy bien,
porque realmente muestra las cosas. No viene al fin del mundo. Él te muestra, hay gente que ya está haciendo cosas, ¿sabes? Que no te desesperes. Lo único que tienes que mirarles y seguir el ejemplo. Y hay cada vez más de eso. Entonces, a pesar de que yo, con la edad que tengo, ha sido un poco desesperante todo esto, también hay un lado positivo. También veo que hay gente que hace cosas y cambia la manera de pensar, donde el capitalismo no es donde el dinero lo marca todo, el ritmo de la vida, sino que el dinero vuelve a su lugar de ser una moneda de cambio, ¿sabes? Y cada vez hay más gente que eso lo ve como normal y es como hay que hacer las cosas. Todavía hay mucho trabajo que hacer, pero la puerta se ha dibujado y ahora tenemos que simplemente abrirla y cruzarla. Entonces... ¿Y la escritura te ha servido? Por ejemplo, ese día que dices, hoy me siento desesperado porque veo que esto no tiene solución, pero dices, uy, espera, tenía una historia que se me ocurrió el lunes y a lo mejor es el momento de aplicarme en ello y escribir un cuento para olvidarme de que hoy estoy desesperado. Sí, ayuda muchísimo. Yo le digo a mi familia, esto para mí ha sido una sanación. A veces me ayuda mucho en estas cosas. Y no solo eso, yo en principio todos estos pequeños mensajes que dejo acerca del ecologismo, de no tener miedo a la política y cosas por el estilo, son muy pequeñitos, inclusive a veces muy escondidos. Tienes que leer entre líneas casi para verlos en algunos de los cuentos. Pero de vez en cuando hay gente que me dice, oye, mira, he visto que dejas mensajes ahí en el cuento que me han hecho ver o me han hecho pensar en otras cosas. Y yo digo, ostras, o sea, vamos, mi granito de arena ha llegado a alguien, ¿sabes? O sea, que también eso está bien. Eso, bueno, y seguro que reconforta un montón, además. Sí. Pues Alejandro Ahumada, en esta ocasión, más que como activista climático, como escritor y también como realizador de podcast, porque al final son las dos facetas de la creatividad, pues para nosotros ha sido un auténtico placer volver a charlar contigo, que hacía mucho que no hablábamos contigo, de hecho, y muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Un placer, todo un placer, muchas gracias. Un abrazo. Vale.